Hola a todos, soy Alejandro Pino Calat y hoy los saludo desde mi casa como un recordatorio de que la pandemia aún está ahí, no se ha ido, así que hay que cuidarse. Mucho cuidado, por favor, con los suyos, consigo mismo y con el beneficio y el bienestar de todos. Pero entremos en materia porque esta semana han pasado muchísimas cosas. Tal vez una que hemos tratado mucho es lo del cupo de endeudamiento, que finalmente esta semana fue aprobado por el Consejo para la alcaldía, un cupo de endeudamiento histórico. Pero lo otro que pasó en estos últimos 8 días fue el informe mensual de criminalidad en la ciudad. El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliezer Camacho, presentaron el jueves pasado las cifras sobre cómo avanza la seguridad en la ciudad, y las cifras que presentaron fueron altamente positivas. Han mejorado un montón de indicadores, hemos tenido menos muertes, hemos tenido menos robos y demás, pero, y aquí está el pero, pareciera que la sensación, la percepción de seguridad siguiera siendo la misma. La gente no se siente segura y por eso hoy en estudio, y le agradezco precisamente por estar allá solo, está el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto. Secretario, bienvenido a Bogotá Debate. Alejandro, muchas gracias por esta invitación. Siempre muy grato poder estar aquí con todos los televidentes contando nuestra tarea en materia de seguridad, convivencia y justicia en Bogotá. Bueno, secretario, aclaremos esto. ¿Es percepción o no es percepción que la ciudad está peor en los indicadores de seguridad? A ver, yo llegué hace 11 meses a esta responsabilidad, Alejandro, y la primera rueda de prensa que dimos conjuntamente con el general Camacho, yo dije claramente que no me iban a centrar en una discusión de percepción versus realidad. Dijimos en ese momento, en Bogotá y en todo el país hay un desafío en materia de seguridad, lo estamos enfrentando y vamos a ir periódicamente contando con transparencia y rigor los avances. De modo que tenemos que tener claro en dónde estábamos en el mes de julio del año pasado. Protestas, violencia, vandalismo, los portales de Transmilenio bloqueados, una situación en donde el homicidio, por ejemplo, estaba creciendo en un 17%, de modo que sí estábamos en ese momento en una situación compleja, en una situación, dijéramos, adversa en materia de seguridad y convivencia. Y los indicadores que hemos venido mostrando, los resultados que mes a mes hemos venido generando conjuntamente con la policía, con la fiscalía y con el distrito, están demostrando que vamos en el camino correcto. Están demostrando que todos los meses avanzamos y mejoramos en los indicadores, pero evidentemente todavía tenemos desafíos y todavía tenemos unos indicadores que tenemos que revertir, pero el mensaje hoy es que el homicidio está reduciendo, hay indicadores como el hurto a comercios que está bajando en más de 30%, el hurto a residencias que está bajando en más de 30%, la extorsión que está bajando en un 20%, el hurto de bicicletas, que fue un gran dolor durante la pandemia, está bajando también en un 20%, y lo más importante, como decíamos, la vida de los bogotanos. Hoy tenemos una reducción del 10% en los casos de homicidio en la ciudad en comparación con el mismo periodo del año pasado, y de nuevo recordemos que en el mes de julio del año pasado estábamos en un momento en donde los homicidios estaban subiendo en un 17%. Hay desafíos, estamos enfrentándolos, las estrategias están dando resultados y vamos a seguir trabajando sin descanso en este propósito. Secretario, usted me corregirá, estamos hablando de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto? En lo corrido del mes del año, a cierre del 31 de mayo, tenemos una tasa de homicidios de 5 por cada 100.000 habitantes, que es la más baja de las principales ciudades del país. Hay que recordar que en Medellín hay una tasa a la fecha de 6 por cada 100.000, en Cali hay una tasa de 18 por cada 100.000 y el promedio nacional es de 6.5 por cada 100.000 habitantes. En Bogotá tenemos una tasa de homicidios en este momento de 5 por cada 100.000, que es muy positiva teniendo en cuenta el comportamiento del resto del país. Usted me corregirá, secretario, pero me parece que es curioso que la percepción de inseguridad pareciera estar atada a esto que voy a mostrar, a los dispositivos móviles, porque son los robos a celulares la cifra que no se ha podido bajar. En realidad es el hurto a personas en general, dentro de lo cual el hurto a celulares es una
categoría de hurto a personas. Dentro de eso también está hurto a bicicletas, hurto de relojes. Hay bandas que se han especializado en hurtar relojes y demás, pero el hurto a personas está creciendo en Bogotá en un 14%. Pero importante mencionar que si miramos las cifras de abril, en abril estábamos creciendo en hurto en un 20%, ahora estamos creciendo en un 14%. ¿Qué hemos hecho, Alejandro, sobre este tema? Recientemente, en el mes de marzo, activamos un comando específico contra el atraco con la Policía Metropolitana de Bogotá. Son 350 policías, capacidades motorizadas, drones que están operando principalmente en el norte de la ciudad, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, en lo que llamamos el COSEC 1, que es la zona norte de Bogotá desde el punto de vista de policía, el Comando, el Comando Operativo de Seguridad Ciudadana número 1, que es el norte. Y ahí hemos logrado reducir sustancialmente los casos de hurto, pero como decíamos, a nivel ciudad, siguen creciendo en un 14%, pero en el mes pasado venían creciendo en un 20%. Entonces vamos reduciendo la brecha y este tipo de capacidades, de estrategias focalizadas en función de las problemáticas de cada localidad están dando buenos resultados. Y lo que preocupa no solamente es el aumento de casos de hurto, como lo registramos, sino, y este es un mensaje importante, y es la agresividad con la que se están cometiendo los delitos. El atraco, el hurto violento, el uso de armas, el uso de elementos cortopunzantes para agredir a la víctima de hurto. Y por eso estamos emprendiendo campañas de desarme, campañas también de prevención, incluso también estamos evidenciando recientemente y también hicimos una gran campaña al respecto, que ha subido el hurto, los delitos cometidos a través de sustancias tóxicas. Cuando en alguna bebida a alguien le introducen algún tipo de sustancia que reduce a la víctima y en ese momento es cuando es hurtada. Entonces también hay unas campañas de prevención que estamos generando en ese sentido. Entonces, de nuevo, somos los primeros en reconocer que hay situaciones de seguridad que alteran la preocupación de los ciudadanos, que preocupan, que generan incertidumbre. Además, con la tecnología se hace cada vez más visible videos y situaciones que alteran el orden y la convivencia y la tranquilidad. Pero las estrategias que estamos emprendiendo focalizadas con capacidades de fiscalía, con capacidades de policía y con todo el distrito ayudando a hacer intervenciones integrales, estamos logrando revertir la tendencia. Los principales indicadores están mejorando sustancialmente y todavía tenemos, como en el caso de hurto a celulares o en el caso de hurto a vehículos y en el hurto a motocicletas, desafíos que tenemos que enfrentar en distintas localidades de la ciudad. Usted acaba de mencionar un punto que es supremamente interesante que ya habíamos tratado aquí en Bogotá Debate. Precisamente en su momento tuvimos al concejal Juan Baena, quien hizo una dura denuncia sobre cómo se habían disparado los casos con escopolamina, que ya no es la burundanga de antaño, sino que se están utilizando sustancias médicas, psiquiátricas, para drogar a las personas, quitarles su voluntad y robarlas y demás. ¿Qué ha pasado con el distrito? ¿Qué está haciendo el distrito para esto? En ese momento, lo actualizo, hablamos con líderes de gremios de taxistas, hablamos con la gente del mundo de los bares y de la rumba y decían que necesitaban un trabajo más proactivo por parte de la policía y por parte de la ciudad, precisamente para tratar de combatir esto que se volvió un problema y que en últimas termina afectando a un sector económico como es el de la rumba. Bueno, varios mensajes ahí sobre ese tema, Alejandro. Primero, con el sector de la rumba, con los bares, discotecas, establecimientos de ocio nocturno, hemos venido trabajando el año pasado en lógica de reactivación económica. Y esto lo hemos hecho también con los demás sectores económicos. Con Fenalco, con Asobares, con la ANDI, con los taxistas, con todos los distintos sectores que tienen que impulsar la economía, hemos venido desarrollando estrategias, frentes de seguridad, redes de cuidado, interconexión de cámaras privadas con el sistema público de videovigilancia para integrarnos y para tener más ojos en las calles y para poder integrar y complementar capacidades de reacción, de respuesta, entre otros. Es verdad que en los primeros meses de este año se registró un aumento importante en los casos de delitos, de hurtos en particular, en donde las sustancias tóxicas son utilizadas para afectar, reducir a las víctimas. Eso nos llevó a hacer un ejercicio conjunto y hace 2 semanas estuvimos presentando este plan con la Cámara de Comercio de Bogotá,
con Fenalco, con Asobares, con ProBogotá, con los taxistas propietarios, conductores y empresarios, también con las plataformas de movilidad, para que entre todos tengamos un mejor entendimiento del problema, porque efectivamente, como usted lo dice, Alejandro, ya no es escopolamina o burundanga, que eran o son sustancias de tipo natural que tienen este efecto en las víctimas y en quien lo consume, sino hoy en día están siendo utilizados unos químicos, unos fármacos, unos medicamentos de venta restrictiva que son utilizados para generar este tipo de sustancias que afectan a las víctimas. Por eso involucramos también a la industria farmacéutica en esta campaña de prevención. Por eso la ANDI también nos acompañó para entender cuáles son las posibles fugas, si es un tema de inventario, si es un tema de venta informal, si es un tema de falta de controles respecto de los medicamentos que son vendidos bajo restricción o fórmula médica. Entonces, lo que hicimos fue una campaña en donde estamos recorriendo todos los bares y establecimientos de la ciudad, establecimientos nocturnos, para varias cosas. Primero, deben estar afiliados de acuerdo con el decreto 119, que es el que toma unas medidas administrativas de complemento a la política, a las acciones de seguridad y convivencia. Estos establecimientos, para poder operar hasta las 5 de la mañana, deben hacer parte de un frente de seguridad o de una red de cuidado. Al hacer parte de estas instancias de participación, a través de ellas podemos enviar programas de prevención, información, alertas, garantizar que hay una comunicación rápida y eficaz entre ese establecimiento de comercio y la policía o el sistema de emergencias en caso de que se presente alguna situación que tenga que ser atendida por una ambulancia, poder coordinar las acciones de seguridad privada de esos establecimientos con los que apoyos logísticos y demás, con los taxis para que haya rutas seguras y que tengamos claridad de que los clientes que van a estos establecimientos pues accedan a un transporte público pero seguro, en fin. Con el concurso de todos estos actores, hemos venido recorriendo los distintos sitios de rumba y de actividad nocturna, y fíjese usted que en las últimas 2 o 3 semanas los números de casos reportados de este tipo de delitos han bajado sustancialmente. Prueba es entonces ello de que cuando las autoridades trabajan en equipo, se suma la ciudadanía y todos los distintos sectores se activan para prevenir, para informar y para reaccionar de mejor forma, pues somos más efectivos. Secretario, usted me da pie para plantear uno de los temas que la gente nos escribe. Estamos en estos momentos con el numeral Seguridad en Bogotá en nuestras redes sociales para que la gente participe y nos cuente sus temas, sus casos, sus historias sobre seguridad en la ciudad. Y resulta que uno de los temas que más nos han escrito a lo largo del día, cuando anunciamos que íbamos a tenerlo a usted y que íbamos a hablar precisamente de seguridad en Bogotá, era el de los celulares, y por eso se lo mencioné ahorita. Y es que la gente dice, todo el mundo sabe en dónde se venden los celulares robados. Uno pone en el buscador después de que le roban el celular y lo dirige a esa zona que ya está casi que sagrada e intocable. ¿Por qué si se sabe en dónde están los celulares robados? ¿Por qué si se ubica que ahí es una zona en donde se venden repuestos y celulares robados? ¿Por qué no hay una acción sobre este sector? No solamente hay acciones, sino hemos incrementado las intervenciones en estos lugares. El ejemplo perfecto es la calle 13 con décima. Ese es uno de los puntos donde Tal más... cual, pero mapeado, eso es mapeado. Ese es un sitio donde evidentemente hay una gran concentración de establecimientos de comercio que han sido identificados como probables lugares de venta de elementos hurtados. Este año hemos incrementado considerablemente los operativos de inspección, vigilancia y control en estos lugares. Han sido 84 operativos en total. Se han sellado más de 116, o han sido 116 establecimientos sellados por cuenta de estos operativos, de los más de 330 establecimientos que han sido visitados en los últimos meses en la ciudad de Bogotá. Y no solo eso, sino que también estamos trabajando con la Fiscalía para que se implemente la figura de extinción de dominio contra los establecimientos que recurran, que insistan en esta dinámica. Y aquí lo que tenemos que entender es que esto no es una banda de ladrones o un par de delincuentes buscando hacer una plata, pues hurtando celulares. Aquí hay crimen organizado detrás de esa actividad. El negocio de venta de celulares o de celulares hurtados es un negocio que puede mover cerca de 300 millones de dólares al año. Y en un negocio ilegal de esa dimensión, tenga la plena seguridad de que hay crimen organizado detrás.
Hay estructuras sofisticadas que tienen la capacidad de hurtar, acopiar, blanquear, exportar estos elementos, porque además la inmensa mayoría de los elementos o de los celulares hurtados terminan en los mercados de segunda de países como Argentina o Bulgaria. Y esto es un fenómeno que hemos venido estudiando de tiempo atrás, porque no es nuevo, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Y por eso, dijéramos, este es un tema que tiene que verse con investigación criminal, es decir, desarticulación, identificación primero y desarticulación de grupos delincuenciales dedicados a esta actividad ilícita, y por supuesto el control en los establecimientos de comercio que vendan celulares o dispositivos de esta naturaleza que, como digo, se han incrementado. Y frente a las bandas delincuenciales que se dedican a esta actividad, tenemos que decir que una de las grandes apuestas que hicimos el año pasado, el semestre pasado, fue conjuntamente y por primera vez sentarnos en una mesa, Fiscalía, Policía y en particular la SIJIN y la Secretaría de Seguridad, para actualizar el inventario criminal de Bogotá. Es decir, entender cuáles son las bandas que están operando en Bogotá, cuáles son los mercados criminales, cómo cambiaron durante la pandemia, porque cambiaron mucho en cuanto a su conformación, en cuanto a su modus operandi, en cuanto a los mercados criminales a los que se dedican. Y ese inventario criminal nos ha permitido, conjuntamente con la Fiscalía y la Policía, focalizar las acciones para desarticular los grupos delincuenciales que más están dinamizando el hurto, el atraco y obviamente el homicidio y demás. Y por eso es que se han logrado desarticular un número considerable de bandas dedicadas a, entre otras cosas, el hurto a celulares en lo corrido de este año, con una acción muy efectiva de investigación de la Fiscalía, pero sobre todo priorizada, focalizada en aquellos sitios en donde más se están presentando estos fenómenos, como por ejemplo la calle 13 con Carrera Décima. Usted me habla de bandas y yo inevitablemente pienso en microtráfico, pero no quiero que entremos en ese tema aún. Quiero que dejemos ese tema para nuestro segundo bloque. Quiero cerrar este primer bloque haciendo una pregunta sincera, y es: el aumento del pie de fuerza que tuvimos en los últimos meses, en últimas, ¿ha beneficiado a la seguridad de la ciudad? Pero muchísimo, Alejandro, y le voy a dar un dato al respecto. Hace unos años, cuando el actual ministro de Defensa, el doctor Diego Molano, era concejal de Bogotá, hizo un debate de control político en donde su conclusión fue que Bogotá tiene un déficit de pie de fuerza de más de 10.000 hombres. De acuerdo con el estándar internacional, ONU, una ciudad como Bogotá debe tener 300 policías por cada 100.000 habitantes. Actualmente tenemos más o menos 245 policías por cada 100.000 habitantes. Es decir, hay una gran brecha. De forma tal que el año pasado nos sentamos con el ministro Molano, más o menos por esta época, en el mes de julio, y estuvimos revisando cómo poder aumentar el pie de fuerza de Bogotá. Y hay que decir, en primer lugar, el año pasado Bogotá recibió 1.500 policías adicionales gracias a un compromiso del gobierno, a la palabra del ministro de Defensa y al interés, por supuesto, de la policía de fortalecer las capacidades de Bogotá. Y a partir de este año 2022 y en el 23 y en el 24, Bogotá va a recibir 1.500 policías adicionales cada año, pero esta vez es porque por primera vez estamos direccionando recursos de la Secretaría de Seguridad, es decir, recursos de los impuestos de Bogotá, para fortalecer el pie de fuerza de Bogotá. Estamos ayudando con la financiación de la formación de nuevos policías, la dotación de los nuevos policías que se van formando, sus derechos de grado, etcétera. Y en contraprestación, Bogotá va a recibir 1.500 policías este año, el siguiente y hasta el año 24. Ese es un compromiso de la alcaldesa Claudia López, con el cual vamos a lograr reducir sustancialmente la brecha de pie de fuerza que tenemos. No se va a resolver del todo, porque así como entran policías todos los años, se retiran policías por distintas razones, pero adicional a estos refuerzos permanentes para la Policía Metropolitana de Bogotá, que ya estamos viendo en acción. El año pasado, por ejemplo, esos 1.500 policías fueron 400 de investigación judicial, que nos han ayudado en la priorización de acciones para desarticular grupos de delincuencia, como también los 100 de inteligencia que llegaron, y también llegaron 1.000 policías de vigilancia, que es lo que nos ha permitido reorganizar el modelo de vigilancia por cuadrantes y tener un comando especial para el atraco, fortalecer el sistema de seguridad en Transmilenio con más personal, poder disponer de algunos patrulleros que estén dando recorridos en los entornos escolares, en los parques, en las zonas donde queremos que haya tranquilidad y confianza para los jóvenes de la ciudad. De modo que la apuesta de aumento del pie de fuerza permanente y constante con recursos de la ciudad es una de las más importantes en la nueva política pública que estamos diseñando para la ciudad en materia de seguridad, convivencia y justicia.
¿Cómo está la seguridad en Bogotá? Tenemos hoy al secretario de Seguridad de la ciudad, Aníbal Fernández de Soto, respondiendo esas preguntas. Usted participe con el numeral Seguridad en Bogotá. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos acá a Bogotá Debate. ¿Cómo está la seguridad en Bogotá? Hoy trajimos casi que al paredón al secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, para que en Bogotá Debate nos diga cómo está la seguridad en la ciudad. Y en el primer bloque lo cerraba hablando de la inversión y el presupuesto que está poniendo Bogotá precisamente para aumentar el pie de fuerza y para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad. Y aquí yo le tengo que traer algunos reclamos de diferentes concejales. Uno de ellos, quien ha estado varias veces ahí en la mesa en la que usted hoy puede estar y yo no, Diana Diago, plantea que la Secretaría de Seguridad no está cumpliendo con el presupuesto, que no se está viendo la plata que tiene designada, que no se la gasta. ¿Usted qué diría ante eso? Le diría a la concejal Diago, como se lo he dicho a ella y a todos los concejales las veces que me han citado en el consejo, que siempre lo hemos abordado con el mayor compromiso y el mayor rigor, porque consideramos que los concejales son la voz de los ciudadanos y tenemos que atender sus inquietudes. Le diría a los ciudadanos que el año pasado en Bogotá, en la Secretaría de Seguridad, se logró la ejecución del 90% del presupuesto de la ciudad. Eso va a permitir, entre otras cosas, este año inaugurar el nuevo Comando de Policía Metropolitana para la ciudad. Eso va a permitir también que este mes de junio a finales estemos inaugurando la primera parte del Centro Integral de Justicia de Campo Verde en la localidad de Bosa, con un centro de traslado por protección, con una casa de justicia nueva, la más grande que va a tener Bogotá, un auditorio, y también en ese complejo va a funcionar más adelante en una segunda fase, y ya está próxima también a terminarse, una URI para esa localidad, la más grande de Bogotá, la URI, y un centro de atención para menores infractores, un centro especial de atención para menores infractores. Pero adicionalmente, estamos con los recursos de este año que tenemos en la Secretaría de Seguridad, estamos apostándole a una nueva URI en la localidad de Suba, a una nueva URI en la localidad de Tunjuelito, que ya están avanzando en sus estudios y diseños, también una casa de justicia nueva en Gativá, como la que también abrimos en la localidad de Tunjuelito, aprovechando el equipamiento que dejó libre la alcaldía local, que se pasó a un mejor equipamiento. Y hay una apuesta muy importante, más allá de las de equipamiento, porque, como digo, necesitamos URIs, acceso a la justicia, casas de justicia, también hay inversión que se va en mejorar el parque automotor de la policía, en movilidad, en CAIs móviles, pero hay una que es muy importante y tiene que ver con la tecnología y el sistema de videovigilancia de la ciudad. Bogotá tiene hoy en día más o menos 6.500 cámaras conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones que manejamos en la Secretaría de Seguridad con la policía. Esas 6.500 cámaras son 5.000 públicas compradas por la Secretaría que están en sitios estratégicos para tener el sistema de videovigilancia. Tenemos 1.000 cámaras que han sido integradas a través de los frentes de seguridad, de las redes de cuidado, cámaras privadas de centros comerciales, de conjuntos residenciales, de establecimientos de comercio, etcétera, que están integradas y nos permite tener una mejor cobertura en videovigilancia en la ciudad. Y hay las cámaras de Transmilenio que también están poco a poco integrándose, ya están integradas todas las de las estaciones y las de los portales, y poco a poco iremos integrando las de los buses y demás. Y este año, que es un tema muy importante para la concejal Diago, porque ella ha sido líder en el tema de interconexión de cámaras para el sistema de videovigilancia, vamos a adquirir 750 cámaras nuevas para la ciudad para robustecer ese componente de tecnología, pero no solamente con cámaras, sino con mejor tecnología. La mitad de esas cámaras que vamos a adquirir, Alejandro, van a venir con el sistema de reconocimiento de placas, que en Bogotá no existe y que, por ejemplo, en Medellín ya está dando buenos resultados desde que se implementó hace algunos años, y vamos a tener entonces una herramienta adicional que nos va a permitir ser más eficaces, por ejemplo, en la lucha contra el delito de hurto de vehículos, que es uno de los indicadores que todavía nos está generando dificultades para darle la vuelta. Entonces, la inversión de la Secretaría de Seguridad, que es el segundo presupuesto en materia de seguridad más grande del país después del Ministerio de Defensa, se está ejecutando de manera eficaz, de manera transparente, para satisfacer las necesidades de seguridad, convivencia y justicia que tienen los bogotanos. Secretario,
No aparecen los indicadores porque por supuesto a la gente le interesa es qué está pasando con el hurto de vehículos, con el hurto de celulares, de negocios, de casas, pero desde el punto de vista periodístico, y se lo digo porque en Publimetro, que es el diario que yo dirijo, hemos estado al frente del tema de seguridad desde hace varios años buscando qué está pasando sobre todo en la periferia. Y nos hemos encontrado con que uno de los grandes problemas es el crecimiento de las bandas de microtráfico en Bogotá. Cada vez son más peligrosas, cada vez hay un accionar más, entre comillas, profesional. ¿Cómo está Bogotá para enfrentar este creciente número de bandas de microtráfico que tienen a localidades, a Los Mártires, a Santa Fe, absolutamente asoladas? Bueno, varios comentarios. Le contaba a Alejandro que el semestre pasado hicimos una actualización del inventario criminal. Es decir, con Fiscalía y con la policía, en particular la SIJIN, nos sentamos a ver cuáles son las bandas que actúan en Bogotá, cómo están conformadas, cómo evolucionaron durante la pandemia, qué cambios hubo, qué mercados criminales están dinamizando los problemas de homicidio o de atracos. Y hoy en día tenemos un panorama mucho más claro al respecto. Tenemos más clara la conformación de esas bandas, las acciones que tenemos que impulsar al respecto. Este año la Fiscalía ya ha reportado la desarticulación de más de 30 de las bandas que hemos priorizado desde la actualización de ese inventario criminal, y su meta es de más de 150 este año, de la Fiscalía. Y todas las semanas estamos reportando resultados de neutralización y de desarticulación de estos grupos delincuenciales en la ciudad. Lo que también es importante decir ahí, Alejandro, y es, dijéramos, para ser muy franco, dejaría de hablar de microtráfico, porque lo que tenemos en las principales ciudades... Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que tenemos en las ciudades principales de Colombia es narcotráfico. Y se lo pongo de esta manera. Es que el término microtráfico lo minimiza. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir, para que se haga una idea, hace tal vez unos 10 años en Colombia el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de droga en general, pues no era tan alto. Dijéramos que uno podía decir hace unos 10, 12 años que entre el 5 y el 8% del producido en drogas en el país se quedaba para consumo interno. Hoy es más o menos el 20% de la droga que se produce en Colombia se queda para consumo interno. ¿Y cuáles son los mercados principales de ese tráfico de drogas? Pues las grandes ciudades. Entonces, lo que tenemos aquí es unos grupos de delincuencia que dinamizan su actividad delincuencial con la droga que llega del Catatumbo o de Nariño o del Bajo Cauca o del Guaviare, y lo que necesitamos, y por eso estamos trabajando con el ejército, con la policía, en fortalecer los controles a las entradas y salidas de la ciudad. Tenemos en este momento 34 controles mixtos, policía y ejército, porque Bogotá se va protegiendo de afuera hacia adentro, para justamente evitar que estas redes de narcotráfico permeen la ciudad y generen más consumidores, particularmente en colegios, parques, con población joven y demás. Entonces, la estrategia que estamos impulsando desde el distrito es que los esfuerzos de investigación, de policía, de seguridad propiamente, deben estar orientados hacia los eslabones de más alto valor de esos grupos delincuenciales. Por eso es tan importante identificar las cabezas para poderlas investigar judicialmente y poder desarticular toda la estructura, como hicimos el año pasado en octubre con la banda de los Camilo o de alias Camilo, que se desarticuló integralmente. Eran 18 capturados, empezando por el cabecilla y todos sus compañeros de delito, y esa desarticulación, además de una persona que llevaba 10 años delinquiendo en localidades como Bosa, como Mártires, como Kennedy y también en Soacha, pues fue un trabajo muy importante de más de un año o incluso hasta más de trabajo entre policía y fiscalía, y al desarticular esa banda y llevarla a la cárcel, están todos en la cárcel, otros grupos entran a tratar de controlar los mercados criminales que controlaba esa banda, y en esas disputas es en donde encontramos la gran mayoría de los homicidios que tenemos en Bogotá. Dicho de otra manera, buena parte de los homicidios que se presentan en Bogotá se deben a disputas entre grupos de delincuencia que se están peleando mercados criminales. Y en la medida en que la fuerza pública y la fiscalía avancen en el control primero y en la desarticulación judicialmente de estos grupos, vamos a tener permanentemente el reto de consolidar esos espacios. Por eso es que cualquier intervención que se haga
en Kennedy, por ejemplo, en Patio Bonito o en María Paz, que es una zona muy compleja, o en Mártires, por ejemplo, hicimos ahora en la localidad de Mártires en Cinco Huecos, que es una zona pues, que está absolutamente copada por microtráfico o narcotráfico, habitante de calle, disputas entre bandas locales, etcétera. Llevamos 98 días de intervención que no solamente es de policía, sino con la UAESP, con la Secretaría de Integración Social, con los equipos de la alcaldía local para generar ahí un entorno de confianza y quitarle ese territorio a otras bandas que quieran llegar a coparlo. Entonces, este es un ejercicio de permanente trabajo con la Fiscalía, con la Policía y con toda la oferta del distrito para garantizar intervenciones integrales y evitar que otros grupos de delincuencia copen espacios que van dejando quienes están siendo llevados a la justicia. Hace un par de semanas vimos, por ejemplo, una toma así, que fue en el San Bernardo. Sí. Si no estoy mal, cayó una banda, Los Chacón, si usted me corregirá, tal vez 16 o entre 16 y 20 capturados. Este tipo de intervenciones obviamente son efectivas, es lo que necesitamos, pero ¿qué pasa? Porque uno siente que inmediatamente aparece otra banda y toma ese mismo lugar. ¿Cómo no se logra reemplazar o evitar que nazca una nueva banda? Bueno, primero hay una tarea de control, una tarea de presencia de fuerza pública, de presencia de policía, de control propiamente para evitar que haya delitos que se generan en sitios, en lugares donde otras bandas que han sido desarticuladas pues operaban. Pero también hay una labor, como decía, integral. La alcaldía local, por ejemplo, en materia de espacio público, la Secretaría de Integración Social para atender a la población habitante en calle, a los carreteros, que es población vulnerable que si no tiene un mínimo de ayuda, de asistencia, pues muy probablemente va a terminar involucrada en dinámicas delincuenciales por pura necesidad. Y también tenemos que hacer un trabajo con Migración Colombia, tenemos que hacer un trabajo incluso con las áreas de cultura y recreación para que los espacios verdes, por ejemplo, ahora que estamos haciendo tanto foco en los entornos escolares, en los entornos estudiantiles, en los entornos de parques y demás, hemos venido haciendo una intervención fuerte en estos sitios para evitar que con la presencialidad, dijéramos, total de los estudiantes, pues que estén expuestos a dinámicas delictivas y demás. Entonces, todas estas intervenciones requieren un acompañamiento integral. Por eso es mucho más allá en materia de seguridad lo que se hace, no solamente con policía o con ejército o con fiscalía, sino con toda la acción integral del distrito para hacer una transformación de estos entornos. De eso se trata lo que se hizo en su momento en el Bronx, lo que se está haciendo en Cinco Huecos, las intervenciones en San Bernardo o en otros sitios complejos de la ciudad. Usted cae en un punto que me parece maravilloso y es que hay una investigación reciente, tal vez salió hace 2 o 3 semanas, del Politécnico Gran Colombiano, de la unidad de periodismo investigativo de la Facultad de Comunicación de esa universidad. Hicieron un trabajo muy interesante en el que muestran cómo precisamente estas bandas del mal llamado microtráfico están haciendo una instrumentalización permanente de 3 poblaciones en condición de riesgo: menores de edad, habitantes de calle, inmigrantes, en su gran mayoría venezolanos. ¿Cómo está en estos momentos la situación de los migrantes que han sido señalados, estigmatizados, acusados, cuando en últimas terminan siendo instrumentalizados precisamente por su situación? A ver, hemos sido muy claros desde la administración frente a la población migrante y nuestra primera reacción es de solidaridad, de fraternidad, de bienvenida. Como lo dice la alcaldesa Claudia López, son los nuevos bogotanos y esperamos que aquí encuentren mejores oportunidades para su desarrollo integral. Por eso estamos apoyando con mucho entusiasmo la política migratoria del gobierno, con el Estatuto Temporal Migratorio, y lo que hemos querido es que esos 400.000 venezolanos que viven en Bogotá pues tengan su estatus normalizado, que estén documentados, que entre otras cosas para poder llevarle a esa población vulnerable las ayudas que el distrito tiene para atender sus necesidades básicas, en salud, en atención de la primera infancia, en temas de vivienda, en temas de educación. Hay unos recursos importantes del distrito orientados hacia esta población, pero necesitamos identificarlos bien para saber qué necesitan y poder orientar eficazmente los recursos que tenemos para esos efectos. Pero también necesitamos que haya claridad en cuanto a su documentación, en cuanto a su identificación, porque si cometen algún delito, pues necesitamos procesarlos. Y lo que hemos identificado es que ciudadano extranjero que es capturado por algún delito, se lleva a la autoridad judicial,
muchas veces pasa que por falta de documentación plena el proceso penal se cae. De modo que tenemos que garantizar una plena identificación de todos los ciudadanos, migrantes o nacionales. Aníbal, qué pena. Es decir, estamos hablando de impunidad judicial. Nosotros creemos que eso genera eventualmente sí una impunidad en la medida en que un delincuente es capturado pero por falta de identificación plena no puede avanzar su proceso penal y queda libre. Eso es una realidad que enfrentamos. De modo que por eso tenemos que trabajar. Y no solamente con la población migrante, tristemente. No, pues mire, le doy unos datos para que tengamos el tema claro. El año pasado en Bogotá, Alejandro, se capturaron en total 26.000 personas en Bogotá por distintos delitos. De esas 26.000 personas, el 81% quedaron libres. Y en total, de los 26.000 personas que fueron capturadas, más o menos 4.000 fueron ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana. Entonces, en orden de magnitudes, no vamos a decir nunca que uno de los problemas de seguridad en Bogotá son los migrantes. No, eso no es cierto, porque en proporción, pues no es así. Pero si tenemos 400.000 migrantes y 4.000 son capturados por algún tipo de delito, pues sí hay un problema, pero con un agravante, y es que infortunadamente muchas veces los delincuentes migrantes cometen el delito con un nivel de agresividad que no era visto antes en Bogotá. Los policías que perdimos el año pasado en calle, como en la 7ª con 80 o en la localidad de Antonio Nariño más adelante, la 7ª con 80 del mes de marzo o más adelante, tal vez en el mes de agosto, en Antonio Nariño, eran policías que se acercaban a un ciudadano solamente para pedirle información, sus papeles, y la respuesta era un disparo en el pecho. Esos casos, infortunadamente, fueron por cuenta de ciudadanos extranjeros. Entonces, hay un nivel de agresividad que se está evidenciando, que tenemos que entender, que tenemos que saber manejar, no solamente con judicialización o con policía, sino de una manera más amplia e integral a la población migrante. Y por eso es que las intervenciones que hacemos en ciudadano habitante en calle, en carreteros, recicladores, etcétera, en los temas de localidades, por ejemplo, en los temas de pagadiarios, una cantidad de dinámicas en población vulnerable en donde están ciudadanos migrantes, los abordamos de manera integral, no solamente con fuerza pública, sino con una atención social para entender y manejar adecuadamente el problema. Entonces, muchos de los problemas y muchas de las dinámicas que tenemos que enfrentar en materia de seguridad y convivencia tienen una raíz o una respuesta que está en un tema económico, está en un tema social, está en un tema incluso de infraestructura, de manejo de espacio público, y por eso todo lo que hacemos en materia de seguridad y convivencia va con todas las entidades del distrito en equipo para abordarlo de manera correcta. Yo le voy a sumar un problema más al de la impunidad judicial, y es que el DANE en su último informe nos dice que el 70% de las víctimas de hurtos, de casos delincuenciales, no denuncia. ¿Cómo podemos invitar a la población a que denuncie? ¿Cómo podemos convencerlos de que la institución sí funciona, de que la institucionalidad sí funciona y hay que denunciar? Bueno, hemos tenido por fortuna un aumento de la denuncia. Eso lo hemos venido documentando. Entre otras cosas, una de las reflexiones que nos quedó, de las conclusiones que nos quedó de la última encuesta que hace la Cámara de Comercio anualmente, donde mide temas de percepción y temas de seguridad, es que la gente está denunciando más, la gente está acudiendo a las autoridades. Eso por un lado. Por otro lado, la Fiscalía y la Policía también han venido innovando. Entonces hay una aplicación y una página de internet para facilitarle a los ciudadanos poner denuncias. No tiene que irse necesariamente a una fiscalía o a una URI o a una estación de policía, lo puede hacer a través de A Denunciar, así se llama la página y la aplicación, A Denunciar, de la Fiscalía y de la Policía, y eso facilita también. Pero hay una estrategia que es muy importante que estamos también impulsando, Alejandro, que hace parte de la nueva visión de política que tenemos en la ciudad, y tiene que ver con la participación ciudadana. Nosotros hemos venido fortaleciendo los frentes de seguridad en Bogotá. Nosotros encontramos que durante la pandemia muchos de los frentes de seguridad se desarticularon, se desactivaron,
los comandantes de policía cambiaron o rotaron, los dueños de establecimiento de comercio que hacían parte de ese frente de seguridad, infortunadamente por la pandemia tuvieron que cerrar su establecimiento de comercio, las personas reunidas, encerradas en sus casas durante casi 2 años, año y medio, pues hizo que se activaran menos los canales de comunicación que existían en estos frentes. Entonces nos hemos encargado de fortalecer los frentes de seguridad, reactivar los frentes de seguridad que existían, que eso se trabajan directamente con la policía, se les asigna un código, a través de esos frentes se lleva una oferta institucional, se conectan cámaras, etcétera, pero también estamos creando redes de cuidado. La lógica que la alcaldesa ha venido generando aquí en su administración en Bogotá es crear un sistema distrital de cuidado, que entre todos nos estemos cuidando. Eso tenía una razón de ser, por supuesto, en época de la pandemia, pero en materia de seguridad y convivencia estamos pegándonos de ese concepto para que entre todos estemos cuidando el espacio público, seamos conscientes de lo que pasa en nuestro barrio, seamos conscientes qué pasa en el parque, si hay una información que conocemos y que debe ser puesta en conocimiento de las autoridades, hacerlo a través de estos canales, de estos grupos, de estas redes, de estos frentes, para que no sea una persona individualmente considerada que va y pone una denuncia y se puede sentir expuesta, sino que va en grupo, va en equipo, va trabajando con un colectivo que hace causa común, trabaja con la policía y está preocupada por su seguridad y por su entorno. Entonces, frentes de seguridad y redes de cuidado, hoy en día tenemos más de 800 redes de cuidado, con población vulnerable, con población víctima, en entornos escolares, en entornos de parques, con ciudadanos extranjeros que se han venido vinculando, con población LGBTI. Es decir, con los taxistas, con los motociclistas, con todos los distintos colectivos hemos venido armando unas instancias de participación que no solamente suma capacidades, suma información, sino que en caso de presentarse una situación que tenga que ser puesta en conocimiento de las autoridades, hay claridad de cuáles son las rutas para denunciar o para generar una información adicional que le facilite a las autoridades tomar decisiones respecto a las acciones que tienen que generar en cualquier zona de la ciudad. Entonces, ese elemento de participación ciudadana es muy importante, Alejandro, además porque somos conscientes, de la pérdida de confianza que se ha tenido por parte de la ciudadanía con las autoridades, particularmente con la policía. Eso no podemos ser ajenos a eso. De modo que otro de los propósitos en los que estamos trabajando es recuperar esa confianza. La policía es la policía aliada, la policía comunitaria, la policía amiga, y tenemos que generar esa idea, pero no solamente en el discurso, sino en la práctica. Y por eso recorremos todas las semanas, todas las localidades, hablando con la gente, generando conversatorios, haciendo puente entre la policía y la comunidad, fortaleciendo estos frentes y estas redes para que a través de estos canales haya confianza, haya conocimiento de los instrumentos con los que los ciudadanos cuentan y pueda, obviamente, denunciarse y generar la información requerida para evitar que se presenten estos hechos, prevenir que se generen situaciones de seguridad o de inseguridad y de problemas de convivencia y, por supuesto, para poder reaccionar de mejor forma cuando se requiere. Y le voy a sumar otra cosa, también para prevenir hechos de justicia por mano propia, También. Porque se han disparado en todo el país, tristemente, lo cual le muestra que la gente no está creyendo en las instituciones. Si la gente no cree en las instituciones, si la gente no confía en su policía, va a terminar tomándose la justicia por mano propia y eso es terrible, Aníbal. Oh, terrible, y por eso estamos haciendo una campaña. O sea, la política de Bogotá es de desarme ciudadano. Nosotros necesitamos sacar de circulación las armas que puedan poner en riesgo la vida y la integridad física de los ciudadanos. Hoy en día, desde el año 2017, existe una restricción nacional, es un decreto nacional, una restricción al porte y tenencia de armas. Solamente aquellas personas que han sido autorizadas expresamente por la autoridad militar correspondiente de su jurisdicción puede tener y portar el arma. De lo contrario, está prohibido. Finalmente, y después de muchos meses, el Ministerio de Defensa en el mes de noviembre expidió el decreto que asimila a esa categoría las armas traumáticas. Es decir, no solamente está prohibido el porte de armas de fuego, sino que también está prohibido el porte de armas traumáticas, que son, infortunadamente, uno de los elementos que más están siendo utilizados por los delincuentes para hurtar. Y una víctima pues no sabe reconocer entre un arma traumática o un arma de fuego convencional. Entonces estamos en una gran campaña de desarme, de control de armas. El que tenga el permiso para usarla y esté autorizado por la autoridad militar, perfecto. Pero sí hay cada vez más controles en ese sentido. Y estamos trabajando con la Secretaría de Cultura también para generar ambientes de confianza, de tolerancia y también
para evitar que se presenten, como usted lo menciona, estos casos de justicia por mano propia. Y esta es una reflexión que tenemos que tener permanentemente con la ciudadanía, y además también somos conscientes que después de la pandemia quedaron dolores, quedaron angustias que se notan en el comportamiento cotidiano, y estoy seguro, Alejandro, usted en cualquier conversación que tiene diariamente aquí en su oficio periodístico nota irascibilidad, nota un poco más a la gente defensiva o un poco más dura en sus conversaciones. Eso también se está transfiriendo y se está evidenciando en el comportamiento delincuencial. Entonces tampoco queremos que los ciudadanos en momentos de dificultad o de riesgo reaccionen de una manera que a la postre puede ser hasta más peligrosa para ellos mismos. El otro día estuve visitando un establecimiento de comercio que tuvo 2 hurtos en el transcurso de 2 semanas, y el propietario ya estaba armándose, ya estaba, digamos, listo pues para reaccionar, y la reflexión que le dimos es, mire, una reacción de esas pues puede ser mal interpretada por el delincuente y lo hace reaccionar de manera aún más violenta. Entonces está corriendo riesgo adicional al que ya está enfrentando si actúa de una manera, pues dijéramos, tratando de asumir la justicia por mano propia. Entonces, son muchas de las muchas dificultades y muchas adversidades, dijéramos, con las que tenemos que trabajar en este tiempo en Bogotá, pero lo hacemos con todo el compromiso y con las distintas herramientas con las que contamos. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Bogotá Debate, porque estamos hablando de la seguridad en Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Bogotá Debate, estamos hablando de la seguridad en Bogotá con el secretario de Seguridad de la ciudad, Aníbal Fernández de Soto. Y le tengo que preguntar a Aníbal por elecciones, porque se viene la segunda vuelta, una segunda vuelta caliente, y quiero saber cómo está la ciudad preparada en términos de seguridad, si hay alguna especie de alerta, de amenaza o de preocupación por lo que venga. Pues a ver, tuvimos una primera vuelta muy tranquila. En ese fin de semana tuvimos más de 11.500 policías acompañando la jornada, generando todo el entorno de seguridad en los puestos de votación, en los sitios donde se contaron los votos, en las sedes de los partidos, en las instalaciones públicas. Además de eso, más de 2.500 soldados también estuvieron custodiando las entradas y salidas, los activos estratégicos de la ciudad, entre otros, y pues más de 350 gestores de convivencia y diálogo social estuvieron también acompañando distintos puntos, previendo cualquier situación que se pueda presentar en ese momento en elecciones. Ese mismo ejercicio lo vamos a repetir para la segunda vuelta, y hemos hecho además unos análisis adicionales previendo que en esta ya definitiva ronda de elecciones pues no se presenten situaciones de alteración del orden público, protestas ciudadanas, etcétera. Hemos venido trabajando con las campañas también para buscar que los candidatos digamos, tengan un respeto por las instituciones, por las informaciones que va dando la registraduría, por reconocer los resultados, por evitar que haya alguna alteración del orden público, pero estamos tranquilos porque el dispositivo que tenemos es robusto. La experiencia que tuvimos hace unos días con la primera vuelta fue muy positiva y estamos desplegando todas las capacidades y todos los esfuerzos para garantizar que la segunda vuelta se lleve a cabo en total normalidad también. No hemos tenido ningún tipo de amenaza de ELN ni de disidencias. Hemos activado todos los centros de información de inteligencia necesarios, nos hemos reunido con las más altas instancias, incluso el ministro del Interior, el ministro de Defensa, las agencias de inteligencia, el director de la policía, el comandante del ejército, y lo que nos dicen es que Bogotá tiene un riesgo moderado dentro de las ponderaciones que ellos hacen en materia de riesgos de terrorismo o de alteración del orden para las elecciones en todo el territorio nacional, un riesgo moderado. Bogotá siempre va a ser un escenario en donde grupos ilegales de cualquier naturaleza traten de hacer algún tipo de presencia o algo, no en elecciones en particular, sino en general, de modo que siempre estamos en una situación de alerta y revisando las informaciones que además nos dé la Defensoría del Pueblo o la Personería Distrital para incorporar cualquier información que pueda generar. Pero por el momento la evaluación es que el riesgo es moderado, con un dispositivo muy robusto y con la incorporación de todas las recomendaciones del Ministerio Público en materia de seguridad y convivencia para garantizar que ese 19 de junio pues todo el proceso electoral salga muy bien. Lamentablemente se hizo viral una amenaza de la primera línea de Medellín diciendo que si no
ganaba el candidato de su preferencia, iban a armar una revolución. ¿Ha habido algún pronunciamiento por parte de los integrantes de la primera línea en Bogotá al respecto? No tengo documentado que haya particularmente un pronunciamiento respecto de un grupo en particular que tenga intenciones de generar alguna situación de protesta, de violencia o de alteración del orden público ese día en la ciudad de Bogotá. Pero independientemente de las alertas que se conozcan o no, sí tenemos un dispositivo muy amplio, como digo, más de 11.500 policías, más de 2.500 soldados, más de 350 gestores, toda la organización electoral, la personería, la procuraduría, la defensoría del pueblo, desplegados, activos, monitoreando la ciudad desde este momento y desde antes y hasta también después de las elecciones. Nuestro propósito es que antes de las elecciones, durante el día de elecciones y después tengamos un entorno de seguridad y de tranquilidad y que las campañas, por supuesto, como corresponde en cualquier sociedad democrática, pues reconozcan y respeten el resultado de la elección y de la decisión de los colombianos. Aníbal, muchísimas gracias por su tiempo y por venir a hablar con la ciudadanía aquí en Bogotá Debate. Alejandro, muchas gracias por este espacio, porque nos permite contar cómo las estrategias que estamos impulsando están empezando a dar buenos resultados y porque nos permite invitar a la ciudadanía a participar, a denunciar, a involucrarse y porque también nos permite anticiparle, Alejandro, que estamos actualizando la política distrital de seguridad, convivencia y justicia. Bogotá, la política que tiene es del 2011. Y en esa época todavía había conflicto armado con las FARC, no existía la Secretaría. Hoy tenemos además un nuevo POT que nos invita a pensar más regionalmente, que eleva la categoría de los ecosistemas de la ciudad a activos estratégicos, que nos invita a integrarnos además con la región de Cundinamarca, y por eso es que estamos actualizando nuestra política y le vamos a dejar un derrotero claro y con buenos resultados a los bogotanos. Ese es uno de los legados que va a dejar la administración de Claudia López para la ciudad. Señoras y señores, esto fue Bogotá Debate. Recuerden, nos vemos todos los jueves a las 8 de la noche aquí en Canal Capital. Y recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Hasta luego.